Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿qué dice? Comerá de su fruto. Ahora, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal persona entonces es vana. Y Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se da una idea de lo que vamos a hablar hoy? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la lenguota, de esa lengua, gloria a Dios. Ya Dios venía poniéndome esta palabra a mi vida, a mi corazón, porque sabemos que de vez en cuando, ¿verdad?, se necesita una palabra que nos siga instruyendo en nuestra forma de conducirnos delante de la presencia de Dios, de la cual esta palabra suena muy básica, pero es muy importante para cada cristiano, porque hay gente que recibe bendición en el altar y por la lengua le suelta al diablo su bendición. Hay gente que recibe sanidad en el altar y por la lengua vuelve a recibir su enfermedad. Hay gente que recibe llamado y propósito en el altar y por la lengua suelta todo lo que Dios le ha dado. Entonces la lengua, aún el libro de Santiago nos dice que es un miembro muy pequeño, pero dice que enciende grandes bosques. Es un miembro que se tiene que controlar. Normalmente los miembros que más se miran del cuerpo, ¿qué son? Las manos, los ojos, los oídos, la cabeza, el cuerpo, los pies. Pero la lengua es un miembro muy importante en nuestras vidas, que como hijos de Dios, si queremos entrar hacia una madurez espiritual, tenemos que aprender a saber cómo usarla. ¿Usted sabía que no se debe de hablar por hablar? Usted sabía que aunque Dios le ha dado el habla, usted no habla nomás porque a usted se le antoja. Aún uno tiene que aprender a hablar y a saberse dirigirse con Dios y con los demás. Amén. Nuestras palabras, cómo nos dirigimos hacia nuestra propia vida, cómo hablamos de nosotros mismos y cómo hablamos de los demás, tiene que ver mucho en nuestras vidas. Demasiado, hermano. El fruto que recojamos en el futuro de nuestras vidas. Cómo hablamos de nosotros mismos y cómo hablamos de los demás tiene que ver mucho con el futuro que vamos a tener de aquí a un año, de aquí a 6 meses. Hay personas que muchas de las veces Dios les da o les suelta una palabra y les suelta un consejo, pero a causa de que no tienen cuidado cómo hablan, cómo se dirigen, qué es lo que sueltan, muchas de las veces piensan que Dios es mentiroso o que Dios no va a cumplir las promesas. Pero muchas de las veces nosotros mismos somos los que estamos soltando esa palabra que hace la palabra de Dios infructuosa en nuestras vidas. Dios, aunque suelte una palabra en nuestras vidas, pero el que tiene que hacer que esa palabra accione no es Dios, sino somos nosotros. Y claro, tiene que ver mucho nuestro estilo de vida, y parte de nuestro estilo de vida tiene que ver cómo nosotros hablamos. ¿Estamos aquí? La lengua es un miembro que Dios nos ha dado para hablar y poder comunicarnos con Él y con los demás. Pero debemos de aprender a hacerlo de una manera correcta. Yo sé que en el mundo simplemente pues nadie nos dijo: hey, cálmale, o párale de decir maldiciones, o párale de hacer esto, o párale de hacer el otro. Pues nunca nosotros miramos de que la lengua era algo importante. Pero aún con estos 3 versículos y los versículos que vamos a leer, vamos a mirar el poder que tiene lo que nosotros hablamos. A través de lo que hablamos podemos dejarle ver a la gente quiénes somos nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, quién realmente somos y qué hay en nuestro corazón. Hay gente que dice: usted no puede hablar mal de mí porque usted no me conoce. Pero si esa persona ya se sentó a hablar con usted un buen tiempo, esa persona realmente entiende las intenciones de tu corazón.
Porque no hay mejor forma de descubrir quién es una persona que mejor cuando habla. Porque de lo profundo del corazón habla la boca. De lo que uno tiene en la mente y lo que uno carga en el corazón es lo que la boca va a producir hacia los demás cuando nos estén escuchando. ¿Estamos aquí? Hay mucha gente que vive esclavizada a situaciones muy malas en su vida a diario por lo que siempre está hablando. Hay gente que dice: me cambiaré de estado para que me vaya mejor, me cambiaré de país para que me vaya mejor, cambiaré a la familia, a la vieja, a los hijos, cambiaré de trabajo para que me vaya mejor. El problema es que la lengua se la lleva junto con él. No es tanto el estado, ni la familia, ni el hogar, ni donde tú trabajas, sino es la forma que muchas veces tú te diriges hacia tu situación, que es donde muchas veces por eso la gente vive mal. ¿Estamos aquí? Hay algo muy importante que Dios desea que nosotros desarrollemos. ¿Y qué es eso, pastora? Dios quiere que desarrollemos el dominio propio. Diga dominio propio. El dominio propio se desarrolla con la ayuda del Espíritu Santo, que nos conduce y nos dirige hacia una vida exitosa diariamente. ¿Quién es el Espíritu Santo? No es un soplo, no es un viento, no es un fuego. El Espíritu Santo es una persona que viene a morar en nosotros cuando venimos y lo aceptamos a Jesucristo, nos bautizamos y Él nos llena de su poder. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad que los guiará. Por eso el Espíritu, hay gente o hay, vamos a decir, religiones, doctrinas, como por ejemplo los solo Jesús, que ellos no mencionan mucho al Espíritu Santo ni al Padre, que porque Jesús es uno solo y todo ese relajo. Pero el Espíritu Santo, aún en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Padre es el creador del cielo y la tierra. El Hijo es el que la redimió y el Espíritu Santo es el que la va a entregar al novio, a Jesucristo, amado hermano. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos pero el Padre está en el cielo, Jesús está en el cielo, pero el que acompaña a la iglesia diariamente se llama Holy Spirit, se llama Espíritu Santo. Es el que mora dentro de nosotros y es el que tiene que ir creciendo mucho más en nosotros. Hay personas que dicen: no, pues sentí la presencia de Dios, pero ¿por qué no hay cambio en ellos? Porque solamente sienten la presencia, pero el Espíritu de Dios no mora en ellos. Tú tienes que llevarte al Espíritu Santo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te conduce en tu diario vivir. El Espíritu Santo te enseña cómo caminar, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer. Hay gente cristiana, evangélica, pentecostal, de la cabeza a los pies, perdidos. No saben qué hacer en su diario vivir porque no tienen al Espíritu Santo, porque no activan al Espíritu Santo dentro de ellos. Y tal vez el Espíritu Santo vino, los visitó, pero a causa de cómo ellos viven, a causa de que no le meten fuego, a causa de que no tienen comunión con Él, no lo hacen acrecentar en su vida. Una de las cosas muy importantes que para poder obtener dominio propio en nuestra vida necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que nos conduzca, para que nos enseñe. Antes, ¿quién nos decía cuándo callar? Antes, ¿quién entraba y nos decía: hey, cambia tu lenguaje? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios mismo dentro de nosotros a través de su Espíritu, Él nos dice: hey, eso no está bien, eso no está correcto. Lo que tú acabas de hacer, lo que tú acabas de hablar, lo que tú acabas de decir, y sientes una redarguida, pero no es para muerte, es para santificación, es para purificación, es para que tú seas un mejor hijo, una mejor hija, es para que tú te conviertas en un vaso útil en las manos del Señor. Hay cristianos que no tienen temor a Dios porque no cargan al Espíritu de Dios dentro de ellos de una forma activa, pero hay cristianos que cargan al Espíritu de Dios de una forma
forma tan activa que no les permite pecar contra el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu Santo está tan activo que le dice: no vayas a hacer eso. ¿Y por qué me siento así? Es que si tú haces eso, esto va a suceder. Espíritu Santo, gracias porque me hiciste dirigir mis pasos, mi pensamiento, lo que iba a hablar. ¿Y qué es lo que sucede? Te conviertes en un instrumento fuerte en las manos del Señor. ¿Estamos aquí? Muchas de las veces nuestros padres o los antepasados de nosotros, sin entender las consecuencias del poder del habla, muchas de las veces nos maldijeron o hablaron palabras sucias en contra de nosotros, negatividades en contra de nuestras vidas, que tuvo demasiado poder, que se recibió en el corazón y se manifestó en nuestras vidas al nosotros ir creciendo. Para nosotros se hacía normal mirar a un niño chiquito y que le pusieran una canción y de repente le dieran una cerveza en la mano y le dijeran: mira, va a ser un bailador, va a ser un tomador, va a ser un parrandero igual que su abuelo y su padre. O de repente sucede que muchas de las veces: mira, pareces vieja, mira, ¿por qué no te vistes como tus hermanas? ¿Y qué sale? Un homosexual. Entonces, muchas de las veces, sin querer queriendo, nuestros padres mismos o nuestros antepasados o nuestra familia no supo cómo hablarnos, y por eso nosotros muchas de las veces recibimos esas palabras y nos venimos conduciendo con tal palabras que se profetizaron sobre nosotros. Y Satanás es muy astuto. Él usa nuestra propia boca para llevar a cabo sus planes. Satanás es muy astuto, que Jehová lo reprenda, que él usa nuestras propias bocas. Muchas de las veces el diablo no tiene que ni esforzarse tanto. Él dice: este es tan débil, no tiene el Espíritu Santo tan activo ni la palabra dentro de él, que voy a usar su mismo desánimo para maldecirlo a él mismo. A veces no necesitamos una maldición de otra persona, sino que Satanás se encarga de usar nuestra propia boca para maldecirnos a nosotros. Muchas de las veces hablamos maldición: yo nunca saldré de esta. Esto no es para mí. Yo estoy salado en el amor. No encuentro trabajo. No tengo dinero. Moriré con esta diabetes porque mi mamá, mi abuela y mi tatarabuela y mi bisabuela y mi biusquiabuela murieron de eso. ¿Sí? Por eso cuando usted vaya al doctor, usted tiene que tener cuidado. Porque los doctores, claro, hay doctores muy buenos que lo que quieren es ayudarte. Pero si uno no tiene cuidado, los doctores, llegaste enfermo, pero saliste, después de ahí vas a salir con 10 enfermedades más. Te dolía la cabeza, pero ya cuando entraste ahí, pues ya te recordaron que te vas a morir de un ataque al corazón porque tu familia se murió así. Que vas a tener diabetes, que vas a tener la azúcar alta, que vas a tener problemas en los riñones, que vas a tener diferentes dificultades en tu vida mientras vayas creciendo, porque eso se mueve en la tendencia familiar. Entonces uno, amado hermano, tiene que tener cuidado, y Satanás es tan sutil para poder usar nuestra propia boca y poder maldecir nuestra propia boca. Hay gente que es buena para hablar negatividad. Negatividad de él y negatividad de todo mundo. Yo no la hago, yo no la hice, yo no puedo, es que yo nunca voy a ser como fulano, yo nunca voy a ser como sutano, es que yo nací aquí, yo vengo de acá, es que ustedes no me conocen, si ustedes supieran, tuvieran lástima de mí. Y después de que tiene negatividad consigo mismo, es negativo para con los demás. Porque te esfuerzas, no la vas a lograr. ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? Aquí nunca vamos a conseguir carro, nunca vamos a conseguir casa. Aquí nunca vamos a hacer absolutamente nada. En sí creo que nosotros nos vamos a ir en la deportación. Negatividad. El diablo usa aún para traer enfermedad, escasez, miedo, estancamiento propio. Y muchas cosas que se hacen, ¿estamos aquí?, en nuestras vidas por nuestro vocabulario. Por eso la fe en un cristiano es muy importante. Tú la tienes que ir desarrollando. Tú te tienes que ir acercando más a Dios cada día para que esa fe se produzca en confianza.
La fe es confianza. La fe no nomás produce milagros, la fe produce una buena vida en el Señor. Hay gente que piensa que nomás la fe es para los milagros, o la fe salvadora cuando alguien acepta a Jesucristo. La fe es para vivir todos los días confiadamente, que así como te levantaste con bien, así vas a dormir con bien también. Que el Señor va a guardar a tus hijos, el Señor va a guardar tu vida, el Señor va a guardar tu casa, el Señor va a guardar tu familia, el Señor protegerá todo lo que es tuyo por la confianza que has estado desarrollando. Y eso está reproduciendo una gran fe. Por eso si algo el diablo te ataca es la fe. Your faith. The devil doesn't want you to have faith. El diablo no quiere que tú tengas fe. Si algo el diablo pelea con los cristianos es la fe. Porque la fe es la armadura para apagar la negatividad y los planes de Satanás. ¿Estamos aquí entendiendo? Que eso sería otro mensaje, pero va añadido con lo que tú hablas. Porque para hablar bien tú necesitas fe. Para hablar y para creer tú necesitas fe. Tú necesitas fe en todo. Ay, pero es que estoy mirando esto. No importa. Tú tienes el poder y ahorita tú vas a mirar. Tú tienes el poder para contradecir todo lo negativo que viene hacia con tu vida, siempre y cuando andes alineado en la presencia de Dios. No vayas a andar en pecado y tú diciendo, yo tengo fe. ¿Fe de qué? Esa no es fe, eso ya es adivinanza. Cuando uno anda viviendo en pecado y todavía dice, yo tengo una gran fe. ¿Fe en qué? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la palabra es pura, es santa. La palabra produce una nueva persona en nuestra vida y nos está cambiando. Porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios hace cosas grandes cuando una persona la recibe y la acciona en su vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Seguros. Si algo tienes que desarrollar en tu vida es la fe, porque la fe produce ¿qué? Confianza. Y esa fe va a venir a través de que tú te acercas y conoces más a Dios. La confianza se da cuando tú te relacionas con una persona, ¿sí o no? No luego tú confías en alguien que te saluda, o sí, eres muy confianzudo. Donde saludas y, ok, pues primero lo estás observando, lo estás hueliendo, estás mirando, o sea, qué te está hablando, qué rollo trae, ¿verdad? Pero de repente se comienzan a relacionar más. ¿Y qué se produce? Confianza. Hay gente que quiere confiar en Dios cuando nunca se relaciona con Él. ¿Cómo? No más porque es Dios. Tú puedes tener un Dios, pero tu Dios muchas veces está muy lejos. Porque no te acercas, porque no lo atraes, porque no lo conoces, entonces no tienes ningún tipo de fe y por tanto hablas pura derrota. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Como que está muy calladito, está poniendo atención. Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que no van a ser de nuestro agrado. A veces nuestros ojos van a mirar cosas que no nos van a gustar. Nuestros oídos van a escuchar malas noticias, van a escuchar cosas que no queremos escuchar. Y recibiremos cosas que no son beneficiantes para nosotros. Pero ahí es donde viene cómo tú reaccionas ante eso. ¿Qué reacción tú tienes? Ahí es donde tú tienes que aprender que aunque no te agrada lo que estás mirando, aunque no te agrada lo que estás escuchando, pero mi reacción tiene que ser diferente. Donde no vamos a prestar nuestra boca al diablo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos escuchando, porque yo no quiero recibir lo que el enemigo quiere producir en mi vida. ¿Por qué el pueblo de Israel se tardó? ¿Cuántos años? En el desierto. ¿Por qué? La mayoría de las cosas que los hicieron pecar a Israel, aunque miraban las maravillas de Dios, pero no estaban cerca de Dios, fue la murmuración. El hablar, y no hablar simplemente contra Moisés o contra Aarón o contra María o contra aquellos los líderes de las tribus. Los tremendíos se atrevían, escucha esto, a murmurar contra Dios. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Allá ¿acaso no habían tumbas suficientes para que nos enterraran? ¿Por qué nos trajo aquí para matarnos en el desierto?
Eso era, oh amado hermano, Dios escucha las palabras. Dios escucha lo que hablamos. Dios escucha lo que decimos. Dios escucha todo. Entonces, por tanto, mira, también el diablo está escuchando. Y a veces Dios quiere traer bendición, pero el diablo dice, no puedes bendecirlo. No puedes bendecirla. ¿Por qué? Porque mira, te está contradiciendo. No está creyendo, no está recibiendo, no está aceptando. ¿Por qué crees que cuando Jesús salió de los ayunos, de los 40 días de ayuno, dice que el diablo, el tentador, se le presentó? Y dice que cuando por eso, hermano, cuando tú te metes en ayuno, no creas que, oh, usted salió poderoso. No, aquí viene el examen. Usted se metió al ayuno, se metió a estudiar, se metió a conocer la voluntad de Dios en su vida. Pero después de eso viene el examen, a ver si lo que ayunaste se va a manifestar en ti. Entonces, ¿qué sucedió? El diablo le dijo, tírate de aquí, le dijo. Porque el Señor dijo que a sus ángeles mandará. Todo esto te doy si postrado me adorares. Pero fíjate, así como el diablo usaba su boca para traer duda a Jesús, Jesús ¿qué usaba también? La boca, la palabra. ¿Para qué? Para contradecir a Satanás. Entonces tú no nomás puedes decir, oh, me voy a meter en ayuno y en oración para destruir este plan del enemigo, que es cosa buena. Pero tú tienes que aprender a destruir los planes del enemigo a diario, con tus palabras, con cada palabra, con cada promesa que el Señor te ha dado. Y especialmente cuando no sientes que va a suceder. Porque bonito es cuando estamos caminando y todo está bien y lo sentimos bien y wow, Dios me va a bendecir, wow, el Señor me hizo esta promesa. Pero ¿qué cuando te toca el espíritu de desánimo? ¿Qué cuando te toca el espíritu de escasez? ¿Qué cuando te toca el espíritu de enfermedad? ¿Qué cuando te toca un espíritu que quiere traer destrucción familiar? Ahí tú tienes que ir en contra de tus emociones. Tú tienes que ir en contra de lo que estás sintiendo o de lo que el diablo te está diciendo que va a suceder. No sé si estamos entendiendo, iglesia. Ahí es donde tú tienes que sacar la palabra. Ahí viene el examen del cristiano. Porque ahí es donde el diablo mira qué tan fuerte tú estás, qué tan parado tú estás. Tú no puedes depender de la palabra de un hombre. Tú tienes que aprender a depender de la palabra que Dios te dio. Toda palabra que sale de aquí viene de parte de Dios. Y de esa es la palabra que tú tienes que aprender a vivir. Por eso cuando Pedro se quería ir, Jesús le dijo, vete, Pedro. Y Pedro le dijo, ¿a dónde me voy? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Tú eres el que consuelas mi alma. Tú eres el que produce descanso en mi ser. Tú eres el que produce paz cuando yo no siento esa paz. Cuando el diablo quiere venir a confundir mis pensamientos, yo me acuerdo de tu palabra. Y tu palabra es escudo contra las acechanzas de Satanás. Y no le estoy diciendo algo que no he practicado. Lo tengo que practicar cada 6 meses, todos los días, porque todos los días estás escuchando algo, todos los días estás mirando algo. Entonces todos los días tienes que aprender a enfrentar los dardos del enemigo con el escudo de la fe. ¿Estamos aquí? Ahora leímos en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, ¿qué dice ahí? La muerte y la vida están ¿en qué? En el poder de ¿qué? Esto no es cualquier versículo, muchachos. Fíjate lo que dice, la muerte no es cualquier cosa. La vida no es cualquier cosa. Dice que están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de su fruto. ¿Qué es poder? What's power? ¿Qué es poder? Poder es potencia. ¿Ok? Potencia para hacer algo. Poder es autoridad. Poder es crear, formar, liberar o usar un poder para esclavizar. ¿Estamos aquí?
Entonces cuando tú lees este versículo, dice: la muerte y la vida están en el poder. La muerte y la vida están en la autoridad. La muerte y la vida están para crear, para formar, para liberar en la lengua. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo esto, iglesia. El poder, ese es el poder que tiene lo que nosotros hablamos, que le da vida o le da muerte. Hay una autoridad en lo que tú hablas. Hay una potencia en lo que tú hablas. Puedes crear cosas con lo que tú hablas. Puedes formar cosas con lo que tú hablas. Puedes liberar con lo que tú hablas, o puedes esclavizar con lo que tú hablas. Lo que hablas es en lo que crees, y viene a ser un hecho en tu vida porque lo estás declarando y lo estás creyendo. Fíjate qué tan poderoso es lo que hablamos. Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice ahí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Estamos hablando de la eternidad aquí. El poder de la eternidad. Estamos hablando que alguien puede andar de malandrinis, y si un cristiano que se le presente en su lecho de muerte, que nunca esa persona había escuchado de Dios, pero que ese cristiano se le presenta en el lecho de muerte a una persona que nunca ha escuchado de Dios y que por primera vez se le va a presentar a Jesús, y esa persona con su boca cree y lo confiesa, cerrando los ojos, esa persona se va para el cielo, se va para la eternidad. Yo quiero que tú mires este poder que está en nuestra boca, el poder de la salvación. Que entonces, ¿por qué tomamos tan en leve lo que hablamos y lo que decimos? Si lo que hablamos y lo que decimos tiene tanto poder para salvar a alguien, para aventarlo para la eternidad, para llevarlo hacia donde está el Dios Todopoderoso. My God, hermano, yo no sé si a ti te sorprende esto. Tanto tiene el poder de lo que hablamos, que tiene el poder para salvar, pero también tiene el poder para hacer milagros. Hay gente que viene a la iglesia con gran necesidad, con milagros, wow, que yo me quedo, yo le digo, yo me tiro y yo digo: Señor, ten misericordia. Muéstrales que tú eres poderoso. Muéstrales que tú eres grande. Muéstrales que para ti no hay nada imposible. Pero el Señor muchas de las veces dice: hija, no está en ti, está en ellos. Está en ellos. Yo escuchaba el testimonio de esta mujer, Catherine Kuhlman, que Dios la usaba en milagros creativos y poderosos en sus campañas. Claro, era el ministerio, era el don desarrollado que ella ya tenía, era algo único que ella tenía de parte de Dios. Pero dice que a veces ella se quedaba triste, ella se quedaba con esas ganas de mirar que toda esa gente en silla de ruedas pudiera levantarse. Y ella le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué no se levantan todos? Y el Espíritu Santo le hablaba y le decía: es que yo me manifiesto donde me creen. Donde me creen. El milagro tuyo no está en las manos de un predicador. Claro, la palabra dice: pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero el enfermo tiene que acercarse como la mujer del flujo de sangre y creer. Tiene que acercarse como cuando le dijeron a Jesús y entró a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Había gente de fe que creía que Jesús podía hacer ese milagro.
Claro, Jesús sana como aquellos hombres que abrieron el techo, porque era tanta la multitud que aventaron a ese paralítico ahí en medio, abrieron el techo y lo pusieron ahí en medio y Jesús lo sanó, porque donde hay fe se activa el Señor. Pero tú tienes que tener poder en tu boca y eso crea una fe sobrenatural. ¿Estamos aquí entendiendo? Fíjate lo que dice Marcos 11:23. Marcos 11:23. Tú no tienes que aceptar la condición que te dicen los médicos. Y yo aprendí eso cuando yo leí Isaías 53, donde dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Esa palabra es una promesa. Esa palabra se activa en nuestras vidas. Cuando yo leí en recién convertida esa palabra, yo le dije: Señor, tu sangre tiene poder y tu sacrificio tiene poder para sanar la vida de mi hija. Y Dios hizo el milagro en ella, porque yo creí y lo confesé y creí que lo que Él había hecho en la cruz del Calvario era suficiente para poder sanarla. Después mi hijo fue atacado también con la misma enfermedad y lo mismo hicimos, lo trajimos al altar, oramos por él y le dijimos: Señor, tu sangre sigue teniendo poder, tus llagas no fueron, Señor, tu cuerpo no fue latigado en vano, tú diste la última gota de sangre para perdonar mis pecados, pero también para librarme de las enfermedades, Señor. Y ahí, amado hermano, confesando, pero es que la confesión no nomás viene de la lengua para afuera, tiene que residir aquí en el corazón primero, tiene que creerse aquí desde lo profundo de tu ser, sin ningún espíritu de duda, sino confiando y creyendo completamente en el Todopoderoso y luego confesando que lo que estás creyendo el Señor lo hará. ¿Estamos acá? Marcos 11:23. Jesús dice: porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Power, poder, potencia, autoridad para crear y para formar. Porque dice cualquiera, imagínate, cualquiera. Las palabras claves aquí en este versículo son cualquiera que diga. Y la otra palabra clave es que no dude en su corazón. Y la otra palabra clave es lo que diga le será hecho. Poder en lo que hablamos. Poder en lo que decimos, que puede crear cosas sobrenaturales. Dicen por ahí que había una viejita allá en los campos de donde tú y yo venimos, ¿verdad? Que aquí ya se te olvidó, aquí ya te crees de la high class. Y esa señora, para ir al pueblo, siempre tenía que cruzar una montañita. Y eso le quitaba mucho tiempo a ella, porque ella vivía más allá de la aldea, más allá del pueblo. Pero esa señora creía en el Señor Jesús, tenía una fe inquebrantable. Y todas las mañanas ella abría sus ventanas y le decía: Señor, gracias porque esa montaña ya no está. Y todas las mañanas ella confesaba lo mismo: gracias, Señor, porque ya puedo mirar al pueblo. Gracias, Señor, porque me quitaste esa montaña. Y siempre lo confesaba. Y de repente había gente que la escuchaba y se burlaba. Pero una mañana ella se levantó y escuchó máquinas de construcción. ¿Y qué cree lo que le hicieron? Un caminito a la viejita, para que ella pudiera, mire, ir al pueblo. Porque lo que tú confiesas, eso así se hará. No sabes cómo y no le digas a Dios cómo hacerlo. Tú lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Él se glorificará y se manifestará. Tú no puedes venir: ¿será que esto va a pasar?
¿Será que esto va a suceder? Por eso la otra vez que me tocó a mí orar en sí, cuando ustedes vengan aquí, clamen. No es tiempo para estar administrando, es tiempo para estar intercediendo, clamando. No esté ahí, ay, Señor, dame. No, usted tiene que dar, clamar. Entonces, cuando yo estaba aquí, por eso yo dije, Señor, gracias por el templo, gracias por los asientos, gracias por los nuevos servidores. Yo no estoy jugando, mis ojos lo están viendo, lo estoy profetizando, lo estoy declarando. Cuando necesitábamos una ven, porque hubo un tiempo que venía mucha gente de East Dallas, y ya los carros de los hermanos ya habían dado todo lo que tenían para ir a traer a todas esas personas. Le dije, y no teníamos las finanzas. Y le dijimos, Señor, te pedimos una ven. Pero el Señor me dijo, yo quiero que ustedes sean locos en la fe. No nomás me quiero que me lo piden, accionen como que si ya lo tienen. Y eso es algo que hemos aprendido con Dios. Acciona como que si ya lo tuvieras. Y es que la fe no puede concordar con la mentalidad humana. Por eso cuando te llamen loco, quiere decir que tú eres un hombre de fe. When they call you crazy, that means you're a man of God. Si a ti todavía no te llaman loco, si a ti todavía no te llaman loca, usted todavía es humano. Usted tiene que aprender a ser un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu. Algo que el mundo no entienda, pero que el cielo respalde. Algo que el mundo no entienda, pero que en la tierra se pueda ver la gloria de Dios en tu vida, para que los hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué sucedía? Después del servicio o en los ayunos, ¿qué sucedía? Nos íbamos para afuera y le decíamos, hermano, tenga la llave, ¡fum! Apréndalo, ¡fum! Y se ponían otros 7 locos detrás de nosotros. Wow, pastora, qué bonita ven. Claro que sí, está chula esta ven. Mira, un hombre, aquí le caben hasta, bueno, dicen que es para 12, pero le vamos a meter 16 como buen hispano, ¿verdad? Y wow, mira, aquí está la hermana Pedrita, la hermana fulana, la hermana sutana. No duró mucho tiempo cuando el Señor nos bendijo con la ven. Sí, es que tú no tienes carro porque tú no quieres. Tú no tienes casa porque tú no quieres. Tú no tienes tu familia restaurada porque tú no quieres. Tú no sales de esa deuda financiera porque tú no quieres. Porque el diablo te ha robado tu fe. Y no es que estemos jugando con la fe. Y no es que profetizo. Porque no, esto no se trata de profetizar. Esto se trata de ir con Dios, creerle a Dios, pedirle a Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, dijo Jesús, yo se los daré. Pero todo está en la confesión. Pero ya lo he hecho, pero no eres persistente. Acuérdate de aquella viuda y con el juez injusto. Acuérdate que dice, ni temo a Dios, ni temo a los hombres. Pero como esta viuda me está hartando, que viene todos los días, por eso le contesto su petición. Y el Señor dijo, ¿y acaso el Señor no hará lo mismo con ustedes? El problema es que a veces nosotros oramos una vez, oramos 2 veces, oramos 3 veces. Porque andamos emocionados, porque nos impactó el mensaje, porque el líder me metió en ayuno, porque el líder me metió en oración, porque el pastor si no me desgreña, ¿verdad? Si no esto, si no lo otro. Pero por ti mismo, que de ti salga una fe convenciente, una fe persistente. Ay, papá, eso es como encontrar oro en los cristianos hoy en día. Hoy hay puro cristiano wichiwachi, diabético, diet cristiano, light en todas las áreas. A veces nos ponemos a pensar con el pastor y decimos, viene el aniversario, viene la campaña, viene esto, ¿a qué predicador invitamos? Pero después nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué los predicadores no se moverán como antes?
Cuando nosotros, yo y el pastor, comenzamos el evangelio de Jesucristo, por eso nosotros te predicamos de un Dios poderoso, grande, maravilloso, el Dios de los imposibles, que puede ser posible para todo aquel que cree, porque fue el Dios que se nos presentó a nosotros. ¿Y por qué tanta exigencia en creer, en orar, en persistir, en congregarme? Porque nosotros no queremos que Cristo venga y nos diga: ¿qué hiciste con la iglesia? Oh, pues fue una iglesia más del montón, fue un club social donde solamente comían, venían y se iban y se largaban y vivían como que si tú no existías en sus vidas después de estar en las cuatro paredes de la iglesia. Por eso es una persistencia constante, tanto del pastor como la mía, que tú conozcas a Dios, que experimentes a Dios, que entiendas que Dios está 24/7, 24/7 contigo, que Dios no es un espíritu volante, sino que Dios está dentro de tu corazón, está dentro de tu vida. Lo puedes hacer real cuanto tú quieras, no hay límites para conocer a Dios. Yo le decía a Dios: Dios, hay cosas que tú me transicionas, y hay gente que me va a entender y hay gente que no, pero los que me entiendan, hay momentos en mi vida donde Él trabaja conmigo y yo le digo: Dios, ¿por qué? Parte de mí me siento cerca, parte de mí me siento que estás presente, parte de mí te siento pero que no puedo moverme si tú no estás. Pero parte de mí siento que podría darte mucho más, podría hacer esto, podría hacer aquello, podría hacer el otro. Pero el Espíritu Santo me administra y me decía: lo que importa es cómo tú tienes a Dios en tu vida, en tu corazón. Podrías hacer marometas y maravillas, y podrías hacer y deshacer y meterte en 7, 9, 10, 11 días de ayuno, de lo cual es importante si tú quieres un gran ministerio. Pero te voy a decir algo: tú tienes que aprender a ser real a Dios aquí, en tu vida personal, 24/7. Donde Dios sea todo para ti, donde el Señor te ubique, te diga, te enseñe, te instruya, te manifieste, te revele, te hable. God is real. Dios es real. Dios es sobrenatural. No es algo de que es que no soy tan santo y no me lo merezco. Es que ni la salvación nos merecíamos nosotros, para comenzar. Pero es su gracia, es su favor. Somos sus hijos. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que hablamos, por eso la muerte y la vida están en el poder de la... Y Marcos 11:23 nos dice: cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, lo que él diga le será hecho. Este versículo es una expresión donde se puede mirar el poder de la palabra, la importancia de la fe en lo que estamos hablando. Muchas de las veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta cuando ya abrieron la bocota? Vamos a ser sinceros acá. Que híjola, que dije. Híjola. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando y qué tan fácil estamos creyendo a lo que estamos hablando. Especialmente lo malo. En lo malo no se requiere mucho esfuerzo para hablar ni para creer, ¿sí o no? Para lo malo rápido hablamos. Para lo malo rápido creemos. ¿Por qué? Porque es más fácil creer y recibir lo malo, ya que recibir lo malo no requiere ningún esfuerzo. No requiere ningún esfuerzo. Pero cuando estamos queriendo hablar lo contrario de lo malo, ahí es donde muchos les pega la flojera. No quieren esforzarse para pelear con el adversario. Por tanto, tienen una vida derrotada y viven con muchos problemas porque no quieren esforzarse. Para hablar lo bueno se requiere fe, se requiere confianza y se requiere paciencia. Y hay gente que prefiere hablar lo malo porque no se requiere esfuerzo, porque el hablar lo bueno, lo contrario, lo que no están mirando, se requiere fe, se requiere confianza y se requiere que esperes. Y aquí cantamos: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible.
pero mi corazón y hasta el galillote se te mira. Pacientemente, aunque la duda me atormente, ¿verdad? Y allá estás comprando pupusas. Varón, fíjese que no sé qué hacer. Me salió un trabajo, pero esa Colorado, esa North Dakota, esa Florida, esa aquí, ¿usted qué piensa? Y ahí está, no, varón, ¿cómo va a creer? Y hace 10 minutos estaba, y esperaré pacientemente. Porque hablar lo bueno se requiere fe, confianza y mucha paciencia. Pero al final de todo eso se mirará la victoria de tu confesión y de tu confianza. ¿Estamos aquí? El segundo versículo que te estuve diciendo. El primer versículo, ¿cuál fue? La muerte y la vida están en el poder de y el que la ama comerá de su. ¿Entendimos eso? The power, el poder que tienes a la hora de hablar. Número 2, Santiago 1:26. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree cristiano pentecostal de la cabeza a los pies, que habla en lenguas, que echa fuera demonios, resucita muertos, sana enfermos, que es casi obispo, papa y todo lo demás. Si alguno se cree, alguno de ellos entre vosotros, y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. La religión de tal persona es vana, no importa lo que haga, pero si no refrena lo que habla, de nada le sirve decir que le sirve a un Dios todopoderoso. Entonces, para refrenar la lengua, ¿qué necesito, pastora? Dominio propio. Dominio propio. Y la palabra dominio propio significa que es tener la capacidad de controlar la lengua. My God, tenemos que aprender a decirle al Espíritu Santo que nos lo controle, porque tú y yo no podemos. No, es que yo lo voy a hacer con mi propia fuerza. Ahora voy a andar mudo como la momia de Guanajuato. No se trata de que andes mudo, que no hable. No quiero hablar porque si hablo me van a conocer. No quiero hablar porque si hablo el diablo se va a... No. Se trata de que le des control al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Dominio propio significa tener capacidad de controlar, en lugar de dejarnos llevar por la emoción de enojo, por la emoción de duda. ¿Estamos aquí? Es la capacidad de mantener bajo control los impulsos. ¿Qué es lo que nos hace abrir la boca? ¿Qué es lo que nos hace abrir la boca, iglesia? El impulso de lo que estamos, ¿qué? De lo que estamos diciendo. ¿Estamos aquí? Santiago 3:11 dice: ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Que de repente, yo le creo a mi Dios, mi Diosito, mi todo, Él sabe, y que esto y que el otro y que aquello, para la chilindrina. Y de repente se voltea: ¿quién dejó esto aquí? Les voy a dar, hijos del diablo, cabezones, venga, recoja esta mesa aquí. Y los niños están como: my God, my mom is possessed. My God, mi mamá está poseída. No sé si por el espíritu o por el diablo. ¿Cuántos de ustedes conocen ese tipo de gente que de repente son dulces y de repente son amargos en lo que hablan? Nomás yo conozco. ¿Cuántos de ustedes conocen? Puede ser que la tengas a la par tuya. ¿Verdad? Sí. Donde un día, no es un día, en un momento están hablando cosas bonitas, y en otro momento, ¿qué estás? Cuando le pisan el callo o algo no sale como le esperaba, salen culebras y sapos, hermano. Entonces Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Cuántos están cansados de esa gente? Que son bien emocionalistas. Que tienes uno ahí en la casa, que ya no sabes ni cómo entrarle. Porque de repente, sí, donde tú quieras vamos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente, apúrense. ¿Verdad? Te quedas como, ¿qué rollo? ¿Verdad? Entonces este es como la ola del mar. Viene y sube y baja y no sabemos ni en qué condición está. Santiago nos habla cómo muchas veces podemos llegar a pecar con nuestras palabras, cuando se supone que el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, donde Él nos tiene que guiar en todo momento. Se supone que el Espíritu Santo tiene que estar activo en las vidas de los cristianos. Pero ¿cómo está sucediendo eso? Que de repente de mi boca salen buenas cosas, pero de repente salen malas cosas. ¿Por qué sucede esto, pastora? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Cuántos se hacen esta pregunta? ¿Por qué me sucede esto, pastora? Si hasta yo mismo me caigo mal. Y lo que sucede es porque poco a poco nos descuidamos y vamos dándole más lugar a la carne, a lo que sentimos, y dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no nos redarguye y no nos reprende. Estamos aquí. Ya el Espíritu Santo no está en control, sino nuestros impulsos carnales, donde hablamos para herir, para lastimar o para humillar. ¿Estamos acá? Cuando un cristiano dice, yo soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero tiene esa tendencia de hablar algo bueno y de repente al minuto hablar algo malo, es porque literalmente el Espíritu Santo no está fluyendo en la persona. El Espíritu Santo no está en control absoluto. La persona va enfrente y el Espíritu Santo va atrás. Primero importa lo que la persona dice y después importa lo que Dios dice. Entonces estamos hablando que esa persona todavía está en un crecimiento espiritual, donde está gobernando todavía más la carne que el espíritu. Entonces usted es muy carnal. ¿Por qué? Porque eso muchas veces nos acontece a cada rato. Ejemplo, un cristiano, un creyente carnal, que de repente brota palabra amarga, de repente a palabra dulce, es fácil de usar sus palabras para ofender. Ofende. Su bate más fuerte es la ofensa. No sabes, no puedes, quítate, yo lo hago. Ofende. Y tenemos un grave problema ahí, porque Dios no puede bendecir a una persona así. Muchas de las veces son ásperos. ¿Cuántos conocen esas personas? Ásperos. Estás tranquilo, le hablas y de repente, ¿qué quieres? Salte de mi cuarto. Lárguense, váyanse. ¿Quién me ensució el carro? A mí me ha pasado donde a veces yo he hablado y le hablo a alguien que tal vez no tiene mi número y Dios le bendiga. Sí, diga, ¿qué quiere? Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Ay, pastora. Ay, es que fíjese que estaba limpiando y estos chamacos, y fíjese que esto, que el otro, que aquello. Pero sí, dígame, pastora, ¿en qué le puedo ayudar, mi pastorcita? No, hermana, pues nomás era esto y esto, pero si quiere después le hablo. Una vez estaba una hermana y estaba su niño y estábamos platicando y así normal, y hermana, no, sí, pastora, y fíjese, y te sabes, esas mujeres que parecen María Magdalena, que les gusta llorar y todo ese relajo. Y estaba así y de repente el niño vino y la pisó. Y el niño cargaba unas tremendas orejotas de Dumbo. Y es que cuando tú eres carnal y el espíritu no tiene control de ti, tarde que temprano va a salir lo que eres.
Si estamos entendiendo, cuando no has aprendido a dominar eso. Entonces por eso cada rato se te está llamando la atención. Hermana, tu carácter. Hermano, tu carácter. Hermano, ¿por qué respondiste así? Hermana, no, pero que, y siempre estás a la defensiva. Eres un carnal. No tienes al Espíritu Santo activo. No lo tienes, no, Él no te tiene en control a ti. Entonces de repente está, ay, fíjese, pastora, que esto, que el otro, que aquello, que aquí, que para allá, y que no sé qué. El niño viene y la pisa y le hace, ay, pa. Agarró a ese niño hasta arriba, esa oreja se le estiró a ese niño. Yo me quedo fría y yo estoy mirando que el niño está así, pero no llora, no grita. Y la hermana cae en sí. La hermana literalmente cae en sí y se acuerda que estoy ahí parada y dice, ay, pastor, es que este niño chamaco, vete con tu papá, vete con tu papá. Y en una chance yo le dije, ¿y por qué no te dolió? Dice, no, que ya estoy acostumbrado, ya hasta se estiran. Y yo dije, no, esta vieja para líder, ni para servidora, ni para hacer pupusas, ni para nada, porque no sé ni cómo va a tratar a los hermanos. Si así trata a su hijo, ¿cómo va a tratar a los que no son de ella? Y decimos que tenemos al Espíritu Santo. Ahora, con esto no te digo que somos perfectos, que no, muchas de las veces no podemos fallar. Claro, de repente hay esos momentos de presión, pero es donde volvemos otra vez. Espíritu Santo, toma el control. Ayúdame porque no quiero, me siento mal. Pero el problema es que hay gente que ni se siente mal y ni se da cuenta de la mala actitud que carga. Está como hay personas que dicen, hermana, fíjese que usted esto y esto y esto. ¿De veras? ¿Tengo una mala actitud? ¿No me lo habían dicho? Te quedas como, qué bárbaro. ¿Sí estamos entendiendo? No, hermano, si el primero que se tiene que conocer es uno, porque el Espíritu Santo le habla a uno. Este tipo de personas ofenden con sus palabras, son ásperos con sus palabras, mienten. Esta gente miente. Y la mentira es un pecado. Exageran. Exageran para todo. Para sus historias, para sus testimonios, para el problema que sucedió. Ay, fíjese, hermana, que estoy aquí. Todo esto es un pecado. Fíjese que no voy a ir al servicio porque estoy aquí en el hospital. Ay, no, llevo ya mucho tiempo en el hospital. Sí, sí, ya no aguantaba el dolor. No, fíjese que es, sí. Pero ahí vamos a estar conectados en vivo. Oren por mí. No fue ni al hospital, fue a la clínica de Don Pancho. No fue ni una enfermedad grave, fue la uña que se le lastimó. No tiene horas, tiene 15 minutos que apenas acaba de llegar. Eso es pecado, la exagerología. La mentira, hermano, ya viene, sí, ya voy llegando. ¿Dónde estás? Ya aquí a la vuelta. No es cierto, te estás metiendo en el carro. Eso es mentira. Por eso Santiago les habla claramente. Todo eso es mentira. Es exagerología. Ay, mira, este brother era pandero. Sí, yo descuarticé a 5, maté a 3, me eché esto, me eché lo. Y mentira, era el mandadero. O sea, hermanos, literalmente somos cristianos, pero nos estamos yendo al infierno por la lengua que tenemos. Las enseñanzas falsas. Cuando alguien enseña una enseñanza falsa, una doctrina falsa. La calumnia. ¿Sí sabes qué es calumnia? Cuando dices que miraste algo, pero realmente no lo miraste. Entonces, muchas de las veces nos vamos a sentir desesperados en una situación, enojados, decepcionados, abrumados y tristes. Pero no debemos caer en la trampa del diablo, ya que las consecuencias de las palabras siempre traen sus frutos, tarde que temprano. Y aunque no queramos recibirlo, siempre sentiremos las consecuencias, al menos que haya un verdadero arrepentimiento y humillación real con Dios y con los demás.
Santiago 1:19 dice: seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Ja. Yo tenía un grave problema ahí, hermano. Yo le dije: ok, voy a escuchar, pero mi lengua, y para enojarme, Dios, ahí sí tú me tienes que ayudar. Porque yo sentía un volcán, yo sentía que no era ahí que yo andaba haciendo relajo, pero la boca mía era un instrumento grande del diablo cuando yo me enojaba. Yo le decía: Dios, cámbiame. El problema es que hay gente que carga ese problema, pero nunca le dice a Dios que haga algo con ese problema. Y yo le decía: Señor, cámbiame esta área, transforma esta área. Porque así como edifico algo, así con eso también lo derribo. No sé si estamos entendiendo. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios cambie esa área? Santiago nos dice que en vano decimos que somos del Señor si no aprendemos a conducirnos con el resto de las personas. Que debería haber un cambio en nuestras vidas, comenzando con lo que hablamos. Pedro fue identificado que era uno de los discípulos de Jesús por cómo hablaba. Aún en nuestra forma de hablar debe surgir un cambio ¿qué? Diario. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar esa área de nuestra vida y que Él pueda domar y controlar lo que hablamos. ¿Quién va a tener el control de lo que hablas? ¿Tú o el Espíritu Santo? Pero para eso tienes que tener ¿qué? Una relación activa. ¿Estamos acá? La palabra domar, el Espíritu Santo nos tiene que domar. Nosotros somos como esos caballos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Chúcaros, ¿así? Chúcaros. Yo iba a decir chúntaros, pero chúcaros. ¿Ok? Que necesita un buen jinete para que lo gobierne. Y la palabra domar significa traer de un estado de rebeldía a uno de sumisión. Venimos rebeldes y el Espíritu Santo nos doma. ¿Para qué? Para hacernos sumisos. Debemos de pedir una lengua agradable, íntegra y con sabiduría. 3 cosas pídele a Dios: una lengua agradable, íntegra y con sabiduría. Esto no significa que vamos a ser tímidos, con falta de expresión, sino que con la ayuda del Espíritu Santo aprendamos cuándo, cómo y dónde podemos hablar con su ayuda y crecer en una madurez espiritual. El primer versículo que Dios nos dio, que dice que hay que poder en lo que hablamos. Y Santiago, y el número 2, Santiago nos dice que si alguno se cree que pentecostal y no refrena su lengua, se está engañando. Nos dice que no podemos brotar agua amarga y agua ¿qué? Dulce. Porque si brota esas 2 cosas de ti, eres un ¿qué? Carnal. Ay, Dios mío. Y el último, Mateo 12:36. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ok. Esto no nomás se queda aquí, pastora. No, Señor. ¿Cuándo va a salir esto a la luz, lo que yo hablo? En el día del juicio. Dios me va a traer a memoria todo lo que dije. Sí, Señor. ¿Y qué son palabras ociosas? ¿Qué son palabras ociosas? Palabras ociosas son palabras que se hablan sin ningún cuidado, sin ningún propósito, que puede ser causa de juicio en el día del juicio final. Palabras inútiles, palabras mentirosas, groserías. Hello, algunos cristianos de repente se les sale todavía. Las maldiciones, palabras de odio, lascivia. ¿Sí sabe qué es lascivia, va? Palabras lasciviosas. Que va pasando una mujer ahí media rara y usted: ay, mamacita chula, ven para acá, tantas curvas y yo sin freno. Todo eso. Esas son palabras ociosas. A usted le da risa, pero el diablo está ahí con usted. Groserías, donde de repente
y sale un chirrión ahí. Palabras lasciviosas, irrespetuosas, cuando usted le falta respeto a alguien. Palabras que no tienen un propósito útil o constructivo. Toda persona que tiene la tendencia a usar palabras como estas es porque no hay una renovación de mente en él o en ella. No hay un cambio en su mentalidad todavía por Dios. Y es verdad, cuando uno va comenzando los caminos de Dios, a uno se le hace fácil todavía decir ciertas palabras, porque Dios todavía no está cambiando nuestra mente. Pero por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos renueve. Este tipo de palabras se usan en el mundo donde no hay amor, respeto, lealtad hacia con nadie. Donde no respetas a nadie. Estas son las palabras ociosas. Son una forma de expresar por el tipo de mentalidad y corazón perverso que teníamos en el mundo, ¿sí o no? Como teníamos un corazón y una mente perversa, decíamos grandes barbaridades. Pero eso no puede seguir sucediendo aquí ya siendo un hijo de Dios. Este tipo de personas muestra sus malas intenciones cuando hablan. Yo conocí gente que de 10 palabras que decían 9 maldiciones y una buena. Esas son palabras ociosas. Y es parte de que estas personas tienen un carácter débil. Se miran como que son fuertes, pero son débiles por dentro. Ellos se creen, se defienden por las palabrotas que dicen para que la gente les tenga miedo, para que la gente diga, ay, mira qué valiente, mira qué, y qué feo se mira una mujer maldiciendo, hermano. Qué feo, qué vulgar. Nos mirábamos en el mundo, hermano. De repente uno ahí anda en el parque o algo así, y de repente una mujer de esas de Centroamérica, donde usted comprenderá, viene con todos los chimpayates, un mini chor, ahí todo el chongote acá, vénganse hijos de la guayaba, que esto, que hay, que yo digo, my God, Dios, así se escuchaba uno. Así se escucha. Qué vulgar, qué feo que salgan esas palabras de una mujer. Y qué irrespetuoso que salgan unas palabras, de esas palabras de los hombres. Pero este tipo de personas es porque tienen un carácter débil. Para el mundo, el respeto es humillar a otros, apoderarse de otros, insultar a otros para sentirse que son alguien. Pero en realidad lo que demuestra es que no tienen ningún respeto ni por sí mismo, ya que se dejan contaminar y ensuciar por palabras perversas que los conducen a hacer lo que ellos mismos están hablando. El comportamiento de estas personas es muy, pero muy desagradable delante de Dios. Proverbios 8:13 dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Quién lo aborrece? Jehová. ¿Quién lo aborrece? Dios. Por eso de nosotros ya no puede salir ninguna palabra ociosa. ¿Estamos aquí entendiendo? Si tú todavía batallas con ese tipo de palabras, tú tienes que rendir eso al Espíritu Santo. Tú tienes que aprender a decirle, Señor, obra en mí, trabaja en mí, porque yo no puedo prestarle el miembro mío al diablo. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua va a proteger su vida, pero el ligero de labios provoca su propia ruina. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que un día tendremos que rendir cuentas de esas palabras y será públicamente. Dios va a examinar y sacará a la luz todo lo que hemos hablado. Segunda Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Delante de Dios va a salir los actos secretos, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al evangelio de Pablo. En ese día va a salir el mal carácter que tuvimos, Romanos 2:5, porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí saldrán las palabras malas, Mateo 12:36.
Ahí saldrá todo, tanto lo bueno como lo malo, las malas actitudes, los malos motivos, todo lo que hicimos en la obra para servir a Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Si hay algo que el Señor quiere, es que quitemos toda palabra ociosa de nuestras vidas. Todo hijo de Dios debe conducirse más hacia la madurez, donde están las bendiciones y el cambio de vida. La paz de Dios vendrá solo cuando caminemos en la voluntad y esforzándonos, hermanos, cada día, dejando que el Espíritu Santo complete su obra en nosotros. Parte de la bendición es saber cómo dirigirnos con los demás, cómo expresarnos delante de la presencia de Dios. Si queremos crecer, madurar y ser usados por Dios, debemos entregar nuestra boca delante de Dios para que Él la pueda usar. Porque primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, refrene la lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. El que quiera ver días buenos y no malos, la palabra nos dice: refrena tu lengua. Pudimos ver hoy que en la lengua hay power, autoridad para formar, para crear. ¿Estamos aquí? ¿Seguros? Y también pudimos ver lo que es ahí en Santiago 1:26, que no podemos decir que somos hijos de Dios y que de nuestra fuente o de nuestra boca está saliendo lo malo y lo bueno a la misma vez. Y en Mateo 12:36 nos dice que tengamos cuidado, porque de todo lo que hablemos daremos cuenta. Y nos dice que si queremos ver buenos días, tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Estamos acá? Iglesia, Dios te quiere seguir prosperando, madurando y acrecentando. No quiere decir que Dios no vaya a usar su boca para cosas buenas, pero primero Dios tiene que arrancar lo perverso, lo malo. Pero con todo esto, usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que le ayude. ¿Estamos aquí? Que le ayude completamente. Amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor.